Mis amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría verles, qué alegría estar con ustedes un domingo más. Estoy de vuelta, espero que esté contento, expectante, animoso. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión o que ven luego esto por diferido. Que el Señor los bendiga, los guarde y oramos para que el Señor lo ordene todo y puedan estar prontamente acá con nosotros alabando juntos el nombre del Señor. Amén. Mis amados, hoy vamos a comenzar una nueva serie que, como ven, se llama La Armadura de Dios. Así que el próximo domingo voy a venir disfrazado de soldado romano. No hacemos esas cosas acá. Somos serios, pero vamos a... Ahí ya con eso es suficiente, ¿no? Un soldado... ¿Ha visto película usted, me imagino? ¿Sí? ¿Ha visto alguna buena película de romanos? ¿De soldados romanos? ¿Sí? Qué bueno. Bueno, de eso vamos a hablar. De la armadura, ¿sí? Porque cuando el apóstol Pablo nos habla de esto, se estaba refiriendo a este tipo de armaduras, ¿sí? De la que usaba el soldado romano. No Iron Man, ni ningún otro tipo de armadura. Esto, ¿sí? Y esto es muy expectante todo lo que el Señor nos va a estar ministrando estas semanas al respecto. Venimos de una serie que se llama Firmes en la Fe y de alguna manera vamos a conectar esa serie con esta que se llama la armadura. Porque la palabra nos dice ahí en Efesios que tenemos que poner la armadura justamente para estar firmes, ¿sí? Así que de alguna forma tenemos que entender lo que nos quiso decir el apóstol Pablo y con eso para poder permanecer firmes en la fe, ¿sí? Así que quiero que de inmediato vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el 10. Y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escucha, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Después viene, ¿sí?, la descripción de la armadura. Pero vamos a parar por ahora aquí, en el 13. El apóstol Pablo acá en Efesios capítulo 6, bueno, en la carta en realidad, nos abre los ojos a una realidad que no siempre se percibe a simple vista, ¿sí? Pablo dice algo muy importante en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne. Y al decir esto, él pone la vida cristiana en un marco que supera lo meramente visible. Con esto, Pablo está diciendo explícitamente que hay una realidad espiritual, ¿sí? No es carne y sangre. No nos andamos peleando con la gente por la vida. O no lo haga, si lo hace, ¿sí? Sino que nos muestra que hay otra realidad que no es perceptible a nuestros sentidos, pero que está. Y que esa es la lucha. Ahora, el punto no es negar lo humano, ¿sí?, sino comprenderlo correctamente. Nuestras experiencias, lo que vivimos día a día, las tensiones que llevamos, las pruebas, las batallas que tenemos, muchas veces están conectadas a una dimensión espiritual que la Escritura revela con claridad, ¿sí? Esto no es algo apartado. La Biblia, la palabra de Dios nos habla de esta realidad espiritual. Jesús, cuando habla del Padre, dice Dios es espíritu. ¿Se acuerdan Juan 4? O sea, hay una realidad espiritual.
y tenemos que estar conscientes de ella. ¿Sí? Pablo le escribe esta epístola, esta carta a una iglesia ubicada en esta región, en este sector, Éfeso. Ahí son los Efesios. Y Éfeso no era cualquier ciudad, era una ciudad profundamente marcada por prácticas religiosas, por prácticas idolátricas, magia, temor a fuerzas invisibles, famosa por el culto a Diana de los Efesios. De alguna manera era una ciudad, una región donde había un entendimiento de esta vida o de esta realidad espiritual. Por eso que Pablo habla en estos términos no es ajeno. En esta epístola, Pablo en particular va a hablar mucho de esto. De hecho, ya en el capítulo 1, Pablo habla acerca de esta realidad espiritual, habla en estos términos. Y en ese contexto, el lenguaje que está utilizando Pablo acá, particularmente para nosotros que estamos analizando la armadura de Dios, no es decorativo y no es simbólico. Él está describiendo una realidad espiritual que es real, que es concreta. Por eso esta epístola, esta carta, tiene un tono urgente y práctico. Lo que está hablando Pablo acá no se trata de curiosidad teológica o de preparación, o de querer de alguna manera amedrentar a los hermanos, sino que él está buscando preparación pastoral. Éfeso fue un lugar donde el apóstol Pablo estuvo establecido por 2 años enseñando. Entonces él escribe esto con el ánimo de traer claridad a esta iglesia. Por eso hablo de preparación pastoral. Si hay una batalla, el creyente, ¿qué necesita? Estar preparado, ¿verdad? Necesita fuerza, preparación. Si existe un enemigo que está exponiéndolo con toda claridad, el capítulo 6, entonces el creyente, ¿qué necesita? Estar equipado. El texto también nos habla de un día malo que viene. Y si hay un día malo, entonces ¿qué necesita el creyente? Saber cómo permanecer firme. Amén. Porque ante el día malo que viene, no somos de los que arrancamos, ni nos enojamos con Dios, sino que somos de los que permanecen firmes en la fe. Amén. ¿Por qué? Porque hemos conocido a Dios y el Señor es fiel, el Señor es bueno. Es lo que cantamos mientras alabábamos al Señor, ¿verdad? Entonces, el texto nos dice que estamos en una batalla espiritual real. Y por eso mismo Pablo nos llama a, ¿cómo partía el texto? Fortaleceos, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sí? Pablo llama a fortalecernos en el Señor, vestirnos de toda la armadura de Dios y permanecer firmes. Amados, hay que saber permanecer firmes. Amén. Ahora, esto no es un llamado al activismo religioso, que es como lo que tendemos a pensar siempre que somos desafiados a este tipo de cosas, sino a una firmeza que es espiritual, pero que es sostenida y que es consciente. Amén. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, capítulo 1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Saben que en los capítulos 12, 13 y 14 de esta carta Pablo está hablando acerca de los dones espirituales, los dones del cuerpo? Entonces, mire, parte así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero me gusta más cómo lo expresa la Biblia textual, que no la tenemos ahí, pero la Biblia textual dice así, porque Reina Valera lo tradujo como dones, porque el capítulo habla de los dones, pero la Biblia textual
que en esta parte es más fiel, dice así: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. ¿Ves? Y esto es distinto. No quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Entonces aquí encontramos un principio pastoral de Pablo. Yo sé que lo que viene después es que habla de los dones, pero Pablo lo que está diciendo es que no seamos, hay otra versión que dice, no sean ignorantes al respecto de esto. Pablo no quiere que seamos ignorantes acerca de las cosas del Espíritu, acerca de las cosas espirituales. La ignorancia en este ámbito, amado, no es neutral, nos expone. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay una realidad espiritual. Y si hay una batalla, vivir como si no existiese sería vivir sin discernimiento. Y, en consecuencia de eso, vulnerable. No estamos atentos a las cosas que están pasando. Entonces, hoy día es fácil para nosotros en nuestras dinámicas de vida reducir todo a lo mero teórico, emocional, psicológico, muy práctico. Y ese enfoque, aunque de alguna manera logra reconocer aspectos reales del corazón humano, nuestro corazón, resulta insuficiente para explicar lo que la misma palabra nos está explicando y nos está haciendo ver como una realidad espiritual. ¿Amén? ¿Entienden? Estoy introduciendo el tema. Entonces, el llamado bíblico es a reconocer esta realidad espiritual, ¿sí? Pero sin caer en extremos. ¿Amén? No se trata de negar esto por completo. No, yo no creo que exista una realidad espiritual. Yo creo que todo son lo que pasa y lo que yo puedo entender con mi mente, ¿verdad? Ni tampoco convertirla en el centro de todo, ¿verdad? Y caer en estos misticismos y andar espiritualizando todo. Y andar viendo demonios en todos lados y en todas las personas que yo veo. Y este tiene el espíritu de este, y este tiene el espíritu de acá. Y si vives cerca de la avenida Grecia, tiene el espíritu de Grecia. Entonces te tienes que cambiar de casa. Y después otro se subió a un helicóptero para echarles aceite a la ciudad porque tenía que ungirla. ¿Ves? A eso me refiero. Se ríe, pero es verdad. Entonces, sin ánimos, esto es, nos tenemos que guardar de hacer estas locuras. ¿Ve? Pero no por eso vamos a negar que hay una realidad espiritual. Y mira que ocupo la palabra locura intencionalmente, porque real te vuelves loco viviendo así. Caes en una paranoia, ¿sí saben? Que no tiene fin. ¿Entiendes? Entonces, por eso tenemos que saber y estar atentos a que hay una realidad espiritual, pero de nuevo, saber caminar esto con discernimiento. Esa es la cosa, discernimiento. ¿Ves? No negamos que hay una realidad espiritual. No negamos que hay, justo estábamos leyendo aquí 1 Corintios capítulo 12, la realidad de los dones espirituales de Dios en su iglesia. Creemos que los dones están expresados, los carismas de Dios siguen expresados en medio de la iglesia. ¿Sí? No ignoramos esto, pero tampoco ignoramos lo que nos está diciendo Pablo en el capítulo 6 de Efesios, que tenemos una lucha. Mira, efectivamente hay una guerra espiritual. ¿Escucharon de eso alguna vez? Efectivamente hay una guerra espiritual, pero tenemos que saber entenderla. Bueno, tantas cosas que podría decirle, pero avancemos. Entonces, cuando ignoramos esto y pensamos que todas las cosas son solo lo que nosotros podemos entender, que todo es la lógica, todo es lo racional, todo lo que yo puedo percibir con mis sentidos, entonces va a pasar algo, que vamos a dejar de buscar justamente lo que dice el versículo 10. Efesios 6, versículo 10.
Por lo demás, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si yo ignoro esta realidad, ignoro que pasa todo esto, entonces voy a dejar de buscar ser fortalecido en el Señor. Y amados, no podemos si el Señor no es quien nos fortalece. Amén. Entonces, el texto, la Biblia nos llama aquí a mirar más profundo, a recuperar el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para permanecer firmes. ¿Sí? Quiero volver a leer el versículo 12. Dice, porque no tenemos... Bueno, me queda la Biblia textual. Me devuelvo, perdón. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mira, el texto acá redefine nuestras relaciones. La lucha no es contra carne y sangre. Amén. De nuevo, esto no significa que no existan conflictos con personas, que nosotros no vamos a tener conflictos con las personas que nos rodean, ni que debamos minimizar el dolor o la responsabilidad humana, ¿sí? Ese no es el punto. Lo que significa esto es que el enemigo final no es la persona, ¿sí? Y que la raíz última del conflicto efectivamente puede incluir influencias espirituales que intentan, ya sabes, dividir, endurecer, destruir. Porque si queremos arreglar todo con carne y sangre, vamos a andar ahí repartiendo golpe al que se nos cruce. Mira lo que dice 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Y el 4 agrega, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Voy a parar ahí. Pero aquí se refuerza esta idea, el mismo apóstol Pablo, el que está hablando, el que está escribiendo. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne, ¿sí? Por lo tanto, pelear según la carne, con resentimiento, con impulsividad, con el ánimo de venganza, con manipulación, con orgullo, todas estas cosas ajenas a ustedes, obviamente, ¿verdad? Nadie dijo amén. Está bien, me gusta esa sinceridad. Cuando vemos a las personas como el enemigo, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a terminar peleando batallas equivocadas y con armas equivocadas. ¿Sí? De nuevo, eso no significa que tengamos que tomar ciertas acciones, ¿sí? Espero que me esté siguiendo la idea. Pero mira, el tema es que muchas veces conflictos familiares, conflictos que tenemos con otras personas, tensiones incluso que puedan haber en la iglesia, luchas personales, en muchos casos escalan porque se pierde el discernimiento. Y Pablo en esta epístola nos llama justamente a interpretar correctamente todo lo que está pasando, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que podamos responder correctamente, para que podamos responder con firmeza, pero también con mansedumbre y con verdad. Entonces, como le digo, no se trata de negar la responsabilidad humana, no se trata de negar lo que está pasando, lo que otro está haciendo, sino que se trata de comprenderlo dentro de este marco espiritual, porque hay cosas que logramos ver con nuestros ojos y otras que no, y para eso necesitamos el discernimiento espiritual, ¿sí? Y la palabra nos enseña esto. En el versículo 11 de Efesios 6
Volvemos ahí. El versículo 11 dice así. Voy retrocediendo. Vestidos de toda la armadura de Dios con una finalidad. ¿Cuál es? Es esta. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo habla esto así, literal. Las acechanzas del diablo. ¿Sí? Pablo no está describiendo un mal abstracto, sino un enemigo al cual identifica con toda claridad, ¿sí? El diablo. Y que además tiene estrategias, porque dice que tenemos que permanecer o estar firmes contra sus acechanzas. La Biblia textual dice que hay que estar firme frente a las artimañas del diablo. 1 Pedro 5:8 presenta al diablo, al enemigo, como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y qué también nos dice ahí el apóstol Pedro que hay que hacer? Al cual resistid como firmes. ¿En qué? En la fe. ¿Ve? Ahora era Pedro hablando, pero nos dice lo mismo. Hay un enemigo, él lo describe como un león rugiente, ahí, que está atento, buscando a quien devorar. ¿Y a quién cree que es al que devora? Al que no está atento. Entonces hay un enemigo que tiene acechanzas, que tiene artimañas. Y estas estrategias incluyen ¿qué cosa? Engaño, tentación, acusación, división. Las acechanzas, las artimañas nos hablan de un método. Y el enemigo, ¿qué hace? Observa, explota debilidades y busca oportunidades para desestabilizar la fe. Y esto no me lo estoy inventando. La misma palabra, la misma Biblia lo muestra. ¿Y sabe qué? Además, ¿cómo lo expreso? Lo peor, que son las mismas estrategias, son estrategias milenarias, pero siguen funcionando. Siguen funcionando. Entonces, ¿cuáles son estas artimañas? Te voy a decir algunas. Atrapar con falsedades. Y pueden encontrar esto en 1 Timoteo 3:7, el 6:9. No es necesario, amigo, que lo busque después la gente y lo coteja. En 2 Timoteo 2:26. Según nos dice 2 Corintios 2:11, nos puede también o intenta defraudar con sus maquinaciones. Lucas 22:31 habla que intenta zarandearnos con desilusiones. Ahogar con cizaña. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Mateo 13. 2 Corintios 12:7, que nos quiere abofetear con heridas. Y aquí en Efesios 6:16 dice que nos lanza dardos. Y para eso tenemos que tener, ¿qué cosa? El escudo. Entonces, ¿ves? Así es como funciona, así es como trabaja. Esas son las artimañas del diablo. ¿Sí? Entonces, mira, voy a decir esto igual. Tenemos que ser conscientes de esta realidad espiritual. Hay un enemigo que está ahí constantemente buscando a quien devorar. Y por eso nosotros tenemos que saber mantenernos firmes. Y parte de esta firmeza es saber vivir nuestra vida conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque hay cosas. Mira, otro extremo de esto es que todo lo que te pasa es del diablo. Entonces no te hace responsable de cosas que te competen a ti, que te competen a tu carácter. ¿Sí? Entonces, si andas enojado todo el día, no le eches la culpa al diablo. Si te levantas enojado, si sales enojado, si subes al auto, peleas con el que se te cruza,
te subes al metro, te enojas porque te apretan, llegas al trabajo, te cae mal tu colega, te cae mal tu jefe, te cae mal tu cliente, llegas a la casa, te cae mal tu esposa a esa altura. Amado, si no es el diablo, conviértete, entrégale tu vida al Señor, amado. ¿Ves? ¿Entiendes o no? Ese no es el diablo. Entonces después no te vas a acostar ahí todo enojado, haces la mínima oración que hiciste en el día y le dices, Señor, el diablo me tuvo enojado todo el día. Amén. ¿Ves? Ese no es el diablo, ese somos nosotros. Por eso, mira, si tú lees la epístola, antes Pablo va a hablar de eso. Va a hablar acerca de cómo tenemos que vivir nosotros la vida en santidad. Y va a hablar de cómo nos tenemos que hacer responsables de nuestro carácter. Los que hacían cosas malas, dejen de hacerlas. Tienen que sacarse las vestiduras del viejo hombre y vestirse del nuevo. Pero todo eso estaba en los capítulos anteriores. Léanlo en su casa. Pero como ya habíamos hablado, o ya había hablado el apóstol Pablo de eso, ahora está hablando de este otro enemigo. Este enemigo que es espiritual. ¿Sí? Entonces tenemos dos frentes. Uno es tu carácter, arréglalo. Deja de ser un mañoso, deja de ser un enojón, deja de ser un susceptible. Arréglalo eso a la luz de la palabra. Y si necesitas otra ayuda, tómala también. Te recibo en la mañana acá. A la disciplina. ¿Sí? Pero no podemos negar, de nuevo, al margen de eso no podemos negar que hay una realidad espiritual que está ahí operando, que está obrando. ¿Y cuál es la, digamos así, la artimaña, la estrategia por excelencia del enemigo? La tentación. La tentación. Y por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. Porque, ¿sabes? Sin discernimiento es fácil caer en la tentación. Por una razón muy simple. ¿Ves que te digo que la estrategia es milenaria pero sigue funcionando? Porque para que la tentación funcione, ¿cómo tiene que ser? Atractiva, exactamente. Génesis capítulo 3 tiene que ser, ¿cómo que dijo dice el texto que fue para la mujer? Agradable a sus ojos, a la vista. ¿Sí? Entonces así funciona la tentación. Funcionó ahí, sigue funcionando hoy día. Y mira, no importa qué tan espiritual nos creamos, todos estamos siempre expuestos a caer en la tentación. ¿Sí? Porque por eso el diablo anda es como un león rugiente. Por eso dice que hay que estar fortalecidos en el Señor para no caer en sus trampas, en sus acechanzas. Porque cuando Él nos quiere tentar, nos va a poner algo que a nuestros ojos es atractivo. Es atractivo. Y nosotros, como el corazón es engañoso, caemos por eso. Porque en esta además espiritualidad que queremos vivir muchas veces, tenemos una tentación y nos vamos a la tentación diciendo, el Señor me dijo. Entonces tienes la tentación ahí. ¿Sí? Se te presenta, porque la tentación se tiene que ver buena, ¿verdad? Si te pongo algo que no te gusta, no te va a tentar. ¿Ves? El principio de la tentación es algo que te gusta. Es algo que te parece agradable, que te parece bueno. Ya más claro todavía, te parece espiritual, te parece piadoso. ¿Sí? Y esa es la tentación. Si no, wow, nadie caería, ¿verdad? Entonces, como te parece atractivo, vas y caminas a ello. Y de nuevo, como el corazón es engañoso, vas ahí y suponte le comentas a alguien algo, eso que te está gustando,
Puede ser cualquier cosa, extrapólalo a lo que quieras. Y como no quieres que nadie te diga nada, porque te gustó, ¿qué dice? No, es que Dios me dijo. Dios no te dijo nada, mentiroso. 2 meses después, pastor. Pero como uno es buen pastor, lo abraza, lo recibe, a la ovejita, con ganas de decirle, yo te dije, pero le muerdo la lengua. Y lo traemos de vuelta. Y la expectativa es que uno de esto vaya aprendiendo, ¿ves? Se vaya volviendo más sabio, más sagaz, ¿sí? Y vaya sabiendo discernir. Pero para esto hay que estar fortalecido en el Señor. Para eso hay que estar atento. A eso se refiere estar firmes. ¿Ves? Para que seamos capaces de discernir cuáles son estas cosas. Porque de nuevo, la tentación siempre es agradable. Agradable. Entonces mira, te voy a dar ejemplos bien concretos para que veas. Estás caminando con el Señor y suponte que estabas batallando con algo. Mira, estás batallando con un mal hábito, alcohol por ejemplo, y vas caminando y llevas un tiempo ahí y de pronto, para que veas cómo son las articulaciones, te llama un amigo que mira, no veía hace 30 años, te llama así, oh, qué raro, te empieza a hablar, oh, sí, el Señor quiere que le entregue una palabra, ¿sí? Y él ahí no lo veía hace mucho tiempo, te invita a tomarte una chelita, oh sí. Y dice en tu mente, sí, con una chelita lo voy a evangelizar. ¿Para qué ser tan espiritual? Y ahí vas. Y se fue a las pailas todo. Estás caminando con el Señor buscando en caminar en santidad, en caminar en la justicia, en su rectitud. Y de pronto te llama un amigo para ofrecerte un negocio así a todo trapo, espectacular, se van a forrar, van a ganar mucho dinero, perdón, editamos eso, perdón la confianza, van a ganar mucho dinero, pero en la explicación te dice que hay que hacer ahí, permítame el chilenismo, un chanchullo. ¿Ah? Pero de nuevo, en la espiritualidad, oh, esto viene, a ver, si el Señor me dice, sí, está bien, tiene la bendición del Señor. Sí, le di una vuelta ahí. No es tan malo, no es tan pecado. Ya, vamos. ¿Ves cómo es? Para la generación más joven, estaba guardando tu corazón, ¿sí? Y de repente llega ahí el filisteo, la filistea, ¿verdad? Y ni siquiera vestido de piedad de pronto, ¿verdad? Un lobo vestido de oveja. ¿Ves? Y viene ahí, bien cuentero, a decirte que el Señor le dijo que tenían que unir sus propósitos eternos para servir en la obra del Señor. Y juntos van a conquistar el mundo. ¡Pah! Señor, respondiste mi oración. Y así, ¿cuántos más te digo? Podría estar un par de horitas ahí contándote cuántas de estas. Y mira, cualquier similitud con tu realidad es pura coincidencia, porque vivimos todas las mismas luchas. ¿Sí o no? Capaz que te pegaron las 3, pero es porque la vida es así, amado. Así es como es con lo que luchamos, ¿verdad? Bueno, todo esto que te digo así, un poco jocoso, es para explicarte que detrás de todo esto, efectivamente, hay una articulación espiritual. Porque así es como trabaja el enemigo. Así es como trabaja. Así son las artimañas. De nuevo, porque ¿tú crees que el diablo para tentarte va a aparecer como ese monstruo con cachos, feo,
ven a mí. Nadie haría eso. Nadie vendría a Él. Pero tiene que ser algo que te gusta, algo que te parece atractivo. ¿Ves? Entonces por eso tenemos que estar atentos, porque ninguno de nosotros está exento a esto. Nosotros tenemos que estar atentos para que cosas así no tampoco dinamiten la comunidad, la iglesia. El enemigo también puede articular maquinaciones para que no que nadie aquí venga un endemoniado, ¿sí? Le ponemos una mano y lo liberamos al tiro. Sino estas articulaciones para generar ¿qué? Conflictos, divisiones, confusión, las murmuraciones. Mira, ¿se acuerdan cuando hicimos la serie Lo que Dios detesta? Si no la vieron, véanla. No porque la prediqué yo, porque es muy buena. De verdad. Hicimos una serie de Proverbios capítulo 6. Pero todas esas cosas que Dios detesta, justamente son esas cosas, las que están expresadas ahí, las que el enemigo utiliza para articular estas divisiones, estas rencillas, pleitesías. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y tener discernimiento de dónde vienen estas cosas. Porque mira, la articulación del diablo siempre van a aparecer atractivas. Es la metodología por excelencia, hermanos. Mira, sigue funcionando así. De nuevo, no es para que andes paranoico, sino que es para que estés atento. El discernimiento espiritual es como desarrollar un olfato. ¿Ves? Un sabueso. Esto huele mal. Se ve bien, pero huele raro. Entonces, como huele raro, hay que examinarlo un poquito más. ¿Sí? Si no tienes discernimiento, va a lo que venga, nomás, todo es del Señor y vamos para adelante nomás. Pero hay que saber discernir. ¿Sí? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos está llamando a que tenemos que saber estar firmes. Porque vamos, no estamos firmes y estas cuestiones que parecían tan buenas nos hacen caer terriblemente. Por eso el Génesis es un tan buen ejemplo. Ese frutito que de pronto pareció bueno a la vista, cuando Dios le había dicho, no lo comas. ¿Qué causó? El desastre. ¿Sí? Que salían del huerto y toda la historia que usted ya conoce. Entonces, en el trasfondo de Éfeso, donde existía una conciencia de múltiples fuerzas espirituales, el apóstol Pablo no niega esa dimensión, pero la ordena. ¿Ves? Hay un sistema real, espiritual, de maldad, porque hay una realidad espiritual que es buena y otra que es mala. Sin embargo, el creyente ante esta realidad espiritual de maldad no está indefenso ni desorientado. ¿Sí? Por eso la Escritura nos llama no a temer, sino a resistir. A resistir. Entonces no tenemos que olvidarnos, para sintetizar todo esto último, que el enemigo frecuentemente opera en lo cotidiano, en el día a día, no solo en lo extraordinario. No es necesario que te encuentres con un demonio que te quiso matar. Qué sé yo, podría pasar. Pero normalmente está ahí, en lo cotidiano, en esa tentación persistente, la acusación que trae condenación, esa división que enfría el amor, los engaños que distorsionan la verdad. Todos esos son los frentes habituales con los que nos enfrentamos. Entonces mira, reconocer al enemigo no es obsesionarse con esto, sino tomar en serio esta exhortación bíblica a estar alertas y firmes. Amén. Entonces, amados, tenemos una guerra que es real, pero mira, nosotros peleamos esta batalla sabiendo que el resultado final no está en duda, y es que Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. En Colosenses capítulo 2, versículo 15,
El final de toda esta porción dice así: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo ha vencido. Cristo despojó a los principados, a las potestades y triunfó sobre ellos. Amén. Efesios, en el capítulo 1, el verso 21, afirma que Cristo está por encima de todo principado, autoridad y poder. Amén. Esto significa entonces que la batalla que nosotros tenemos, amados, no es para obtener una victoria que aún no existe, ¿sí? Sino que es para mantenernos firmes en una victoria que ya está ganada por Cristo. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que seguir peleando? Porque estamos en este cuerpo todavía. Y mientras estemos en esta carne, vamos a tener que seguir peleando y seguir resistiendo, pero sabiendo que la victoria Cristo ya la ha ganado. Amén. Y eso cambia la perspectiva de cómo nosotros resistimos y cómo nos paramos firmes cada día. Amén. Entonces, lo que leemos en Efesios 6 solo se entiende correctamente dentro de la teología que está expresada en toda esta carta. ¿Y qué es lo que es? Cristo exaltado, Cristo como cabeza, Cristo como Señor. Amén. Entonces, para ir cerrando, vamos ahora al versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La instrucción de vestirnos de toda la armadura de Dios, que está en el versículo 11 y en el 13, muestra que Dios no deja a su pueblo vulnerable. Nos ilumina y nos dice que hay una realidad espiritual, que está este enemigo, el diablo, que tiene artimañas, acechanzas, pero ante eso, ¿qué nos dice? Vístanse, vístanse, cada día vístanse de la armadura de Dios. La imagen, por eso la pusimos ahí, tiene un trasfondo histórico evidente, ¿sí? Pablo escribe esta carta estando preso en Roma, viendo todos los días a los soldados romanos. Pero esto no es solo una ilustración, es una explicación clara de cómo se vive en medio de una realidad espiritual adversa. Pablo utiliza esta imagen porque para este tiempo, el siglo I, probablemente no había una imagen de éxito más grande y más clara que un soldado. Llevaban 100 años conquistando, estableciéndose. Entonces, alguien que portaba esa armadura era alguien que estaba preparado para resistir, para batallar, para ganar. Recién leímos en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Por lo tanto, la armadura que nos habla acá Pablo en Efesios 6 no es un ritual, ni tampoco es una práctica mística, ni una fórmula. Se trata de la vida en Cristo aplicada con convicción. Por eso las siguientes semanas vamos a ir viendo uno a uno las partes de la armadura, ¿sí? No es el misticismo, no vas a despertarte en la mañana, cerrar los ojos y decir, me pongo el yelmo, me pongo la coraza, me pongo las... No es eso, ¿ves? Sino que se trata de la vida continua en Cristo. Todo esto va a redundar en esto, en Cristo, en que nosotros vivamos a Cristo, en que nosotros conozcamos a Cristo. Nuestra fe se trata de esto, que la imagen de Cristo se haga vida en nosotros. Y que cada día vivamos y avancemos siendo guiados por su Espíritu Santo, con ese discernimiento. Y entonces podamos realmente dar esta batalla, porque esta es la batalla que tenemos que dar.
Esta es la verdadera batalla. Hay una batalla que es espiritual y que nosotros como iglesia tenemos que estar atentos para darla. En los últimos años, permítame decir esto, mucho se nos ha hablado y se nos ha metido toda esta narrativa de la batalla cultural. Una narrativa que lo que ha hecho dentro de nuestras iglesias es polarizar al pueblo de Dios, atrincherándose en visiones políticas, cuando realmente la batalla que nosotros tenemos como iglesia es esta batalla, es una batalla espiritual. Porque todas esas otras cosas de esta famosa batalla cultural no son otra cosa más que cómo opera este sistema espiritual. Pero nosotros como iglesia estamos llamados a mirar por arriba de eso. Por eso Pablo habla de que quien gobierna esto es el príncipe de la potestad del aire. Nosotros no estamos llamados a hacer una batalla cultural. Nuestra batalla siempre ha sido y sigue siendo espiritual. Y por eso nosotros como iglesia hoy día estamos llamados a ser una voz profética. Una voz profética que habla y anuncia la justicia de Dios sin importar quién esté sentado en los lugares de gobierno. Nosotros no estamos acá para pasarle púlpitos a personas que quieran decirnos cuál es la visión política que tenemos que tener como iglesia. Nuestra bandera y nuestra voz es Cristo. Y la justicia de Él anunciamos. Sin guardar compromisos con nadie. Cueste lo que nos cueste eso. La batalla es y siempre ha sido espiritual. Y por eso tenemos que estar atentos, amados, y no vivir la vida así como así. Entonces, amados, hay una batalla espiritual real, un enemigo real, pero Cristo ha vencido. Y Él nos ha equipado con esta armadura para resistir. Amén. El llamado de esta parte aquí, de esta carta, no es al miedo, sino a la firmeza en el Señor. Amén. A vivir como esa iglesia firme, que conoce y avanza según la palabra y el Espíritu de Dios. Amén.